noches, hermanos. Bienvenidos a este altar familiar. Así que vamos a preparar nuestro corazón, vamos a disponernos a recibir de la palabra, adorar a Dios en familia. Así que háblale a todos los que están ahí en casa para que podamos juntos adorar a Dios y aprender de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pedimos que tu presencia esté con nosotros, que lo que tú quieras decirnos, Señor, lo podamos recibir en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que tu presencia se manifieste y, Señor, queremos levantar ese altar en cada familia, Señor, hasta que se multiplique y seamos, Señor, un altar en cada hogar y en cada familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar y adorar a nuestro Dios. Y en esta ocasión vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos en su presencia. Y quiero que todos los vencedores, todos aquellos victoriosos, se levanten en esta hora y vamos juntos a alabar a nuestro Dios. ¿Estás listo? La palabra dice: no es con el ejército que vamos a ganar, no es con fuerza o con poder, sino es con su Santo Espíritu. Así que dilo conmigo. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu. Otra vez, vamos a decirlo. No es con ejército, no es con fuerza, entonces, sino con su Santo Espíritu. Allá en casa, alégrate y dilo. Sino con su Santo Espíritu. Esta parte vamos a decirla fuerte. Todos allá en casa, dilo así. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el triste, alegre soy. Por la sangre de Jesús. Y diga el débil, fuerte soy. Y diga el pobre, rico soy. Y diga el triste, alegre soy. Por la sangre de Jesús. Ahora todos, yo venceré con su espíritu. Yo venceré, a ver con gozo. Yo venceré con su espíritu. Yo venceré. Aleluya. Vamos a decirlo con gozo y alegría y vamos a declararlo con fe. Di conmigo. No es con ejército, no es con fuerza. Entonces, ¿cómo es? Sino con su Santo Espíritu. Otra vez dilo. Sino con su Santo Espíritu. Vamos, dilo en fe. No es con ejército y no es con fuerza, es con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Ahora fuerte, dilo conmigo. Diga el débil, fuerte soy. Y diga el pobre, rico soy. Y diga el triste, alegre soy. Por la sangre de Jesús. Y diga el débil, fuerte soy. Y diga el pobre, rico soy. Y diga el triste, alegre soy. Por la sangre de Jesús. Fuerte. Yo venceré, con su espíritu. Yo venceré
victoriosos de luz a las naciones. Yo venceré, yo venceré con su espíritu, yo venceré. Aleluya, somos victoriosos en el Señor. Vamos a declararlo de la siguiente manera: el victorioso vive dentro de nosotros y ninguna circunstancia nos va a mover de eso. Vamos a decirlo en fe, diciendo así: el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive. Oh sí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso. A ver todos allá, yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Oh sí, Señor, vamos a declararlo en casa: el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive. Oh sí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso. Ahora con gozo yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Otra vez dilo conmigo: yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor. Oh, oh, amén, aleluya. Gózate en la presencia del Señor. Buenas noches. Nuevamente es un gusto poder saludarles a través de este tiempo de altar familiar y poder llegar hasta sus hogares para estudiar un poco de lo que dice la palabra de Dios. El día de hoy quiero hablarles sobre las adversidades o problemas que enfrentamos día a día. No siempre podemos escoger las circunstancias o experiencias que vamos a vivir, y sin duda muchas circunstancias que han pasado en nuestra vida, si nos preguntaran, diríamos que jamás nos hubiera gustado pasar por ellas. Pero la verdad es que hay muchas situaciones que van a ocurrir en nuestra vida y en nuestra familia que no podemos elegir. En este caso, en este tiempo, estamos viviendo una pandemia que nadie esperaba, que nadie hubiera elegido vivir, pero sin embargo, estamos en este momento viviendo esta situación. Hay veces que estamos pasando por periodos de enfermedades, por desempleo, por la pérdida de un ser querido. Entonces, hay muchas experiencias y muchas situaciones que están fuera de nuestro control directamente. Simplemente ocurren, suceden o pasan. Pero no por eso yo o tengo que ser víctima, ni tú ni yo tenemos que ser víctima de esas circunstancias. Si yo aprendo a reaccionar de manera correcta, si aprendo a tomar la acción correcta ante la circunstancia que estoy viviendo, puedo ser libre, sin importar en qué situación estemos pasando. Muchas veces por los problemas o las circunstancias que estamos pasando y dejamos que éstas nos distraigan, no nos damos cuenta que tenemos más poder y autoridad de lo que nosotros pensamos. Saben, nosotros no podemos escoger las circunstancias que nos pasan, pero podemos escoger la emoción que vamos a sentir. Saben, las emociones que vamos a guardar en nuestro corazón o las que voy a guardar en mi espíritu. Tenemos que aprender a vivir una vida estable emocionalmente. Como dice la Biblia, no ser de doble ánimo.
Saben, las emociones son vitales para poder ver el plan de Dios cumplido en tu vida y en la vida de tu familia. Si no eres estable en la manera de cómo piensas, en la manera de cómo te sientes e incluso la manera en cómo reaccionas ante las circunstancias, te vas a dar cuenta que por esos cambios emocionales y por esas reacciones que tienes al momento del problema, eventualmente vas a cargar con consecuencias, no del problema en sí que estás viviendo, sino de las reacciones que tú tuviste durante ese problema. Necesitamos tener una vida inamovible. Esto quiere decir que sea una vida firme, una vida que a pesar de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, no se estremezca, no tiemble, no se mueva, sino que nos mantengamos firmes. Vamos a tomar un tiempo para analizar y aprender a tomar las decisiones correctas para no ser víctima de tus emociones, sino para que puedas con tus decisiones vivir la vida de libertad que Dios tiene para ti y para tu familia. Como lo comentamos al inicio, tal vez en este momento tú o tu familia están pasando por situaciones difíciles en las cuales obviamente no decidieron estar y tienen dos opciones. Uno, elegir ser la víctima, o dos, empezar a cambiar tu mente, empezar a controlar tus emociones y salir victorioso de esta situación. ¿Saben? Nosotros decidimos cómo reaccionamos. Nosotros decidimos lo que voy a pensar o incluso cómo voy a sentirme, ¿no? Y esto va a determinar mi futuro. Quiero que estudiemos una parte de la escritura. Vamos a 2 Corintios 4:7. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Saben? Es poderoso entender que muchas veces las cosas más valiosas están encerradas en las cosas más frágiles. El vaso más fino no siempre es el más resistente. Como un ejemplo, un vaso de plástico lo tienes, se te cae y no se rompe. Pero si tienes un vaso fino, un vaso de cristal y se te cae, se va a quebrar porque es frágil. Y lo mismo pasa con el ser humano. Nosotros somos frágiles, nosotros somos fácilmente quebrantables a través de las situaciones, de lo que vivimos. Y lo más maravilloso es que Dios ha decidido poner en nuestras vidas algo maravilloso, que es el Espíritu Santo, que está dentro de cada uno de nosotros. Vamos a seguir leyendo este texto en 2 Corintios. Vamos al versículo 8 y 9. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y bueno, a mí me gusta en la traducción del lenguaje actual, la quiero leer también para que entendamos un poquito más amplio. Dice, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Podemos ver en este texto que el apóstol Pablo marca una diferencia y hace una comparación y vamos a ponerlo como si fueran dos columnas. Tenemos en la columna A, él dice, estamos atribulados, y en la columna B, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Aquí vemos que se dividen las circunstancias existenciales versus las condiciones emocionales y espirituales. En el ejemplo, en el lado A, estamos los atribulados por la pandemia. En este momento, todo el mundo está pasando por una tribulación. Y como vemos, la pandemia ha traído muchas cosas, ha traído enfermedad, nos ha impedido salir. Yo sé que mucha gente, en especial los niños, los adultos mayores que no pueden salir, están pasando por una tribulación. Ellos están luchando porque no pueden salir de casa, no tienen la libertad que tenían antes. A través de esta pandemia, de esta tribulación, han habido muchos cambios que nos afectan a todos, ¿no? Tenemos que usar cubrebocas, gel antibacterial, ya no podemos abrazar a la gente que nos interesa, no podemos visitar a nuestra familia.
y también ha habido repercusiones económicas. Muchas personas han perdido sus empleos y los que lo han conservado, muchos de ellos han tenido que aceptar la reducción de sueldos para mantener ese trabajo. Estamos pasando un tiempo de tribulación y saben, incluso los hijos de Dios pasamos por tribulaciones. El que seamos hijos de Dios no nos va a dejar exentos de los problemas. Dios nunca nos prometió que no íbamos a tener problemas, pero a través de esta palabra que leímos, vimos que podemos estar atribulados, pero no vamos a estar angustiados. Como vimos, esta situación de tribulación llegó a nuestra vida. Y bueno, no es malo estar en la columna A que vimos. No importa que seas cristiano, vas a estar en algún punto de tu vida en esta columna A. Pero los que menciona en la columna B, a esa columna B se llega a través de la decisión. Saben, la primera parte del versículo dice atribulados, mas nunca angustiados. Quiere decir que esto es una decisión. Y yo me puedo mover de la columna a la columna B si yo lo decido. ¿Sabes? Yo no puedo elegir el querer estar o no estar en la columna A, en la tribulación. Pero tú puedes elegir si quieres pasarte a la columna B. ¿Sabes? Muchas personas ya estaban angustiadas antes de la pandemia. Quiere decir que no estabas atribulado, no había tribulación, pero sin embargo vivías angustiado. Y antes de que llegara esa tribulación, tú ya estabas en angustia. Entonces, tus decisiones te habían llevado a estar en angustia, a pesar de que no había tribulación en tu vida. ¿Sabes? El estar en la columna B no depende de las circunstancias. Siempre va a depender de lo que estemos decidiendo, basado en nuestra vida, no basado en las circunstancias que estamos viviendo. La segunda parte dice, estamos en apuros, mas no desesperados. ¿Sabes? En la parte de en apuros o preocupaciones quiere decir que a veces estamos sin recursos económicos, pero no desesperados. Pero ¿cuántos de nosotros no antes de estar en apuros o tener una situación de apuro económica, ya estaban desesperados, ya estaban viviendo de desesperación? Así es que independientemente de las circunstancias, tú puedes estar en la columna B. Quiere decir angustiado, desamparado, desesperado. Tú y yo no vamos a poder evitar estar en la columna A, ser atribulados, ser perseguidos, pero puedes tomar la decisión de caer en la columna B. ¿Saben? Antes de la pandemia muchos tenían trabajo y se encontraban desesperados, en angustia. Entonces, no fueron las circunstancias las que te llevaron a ese lugar, fueron tus propias decisiones las que te llevaron y te pusieron en ese lugar. Y lamentablemente cuando la gente no entiende esto, se vuelven víctimas de las circunstancias y de las dificultades y comienzan a tomar decisiones erróneas en su vida y no aprenden a vivir por fe. Es mi decisión de vivir bajo una fe que está basada en revelación. ¿Saben? Lo primero que hace que yo tenga una vida consistente y que no sea movida fácilmente por las circunstancias, lo que hace que yo no esté angustiado en mi corazón y que no caiga en la desesperación, es una fe basada en la revelación de Dios en mi vida en medio de esta circunstancia. ¿Sabes? Necesitamos una palabra de Dios. Y cuando tú tienes una palabra de Dios para tu vida o para tu familia, sin importar las circunstancias, sin importar lo grande que parezcan esos problemas, tu fe no se va a mover porque estás confiando y sabes a quién le has creído, porque te ha dado una palabra y te mantienes firme a pesar de todo. Así que si yo tomo esa palabra, esa promesa que Dios me ha dado, ese rema que ha llegado a mi vida y me agarro de él, tomo esa promesa en mi corazón, no la suelto, yo sé que voy a salir victorioso. ¿Sabes? Hay un pasaje de la Biblia que a mí me encanta, y más en medio de situaciones difíciles. Es 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar.
¿Sabes? No importan las situaciones o las dificultades. Este pasaje nos habla de que Dios siempre está con nosotros, que Él siempre va a dar la salida y que la situación que tú estás viviendo y la circunstancia por la que estás pasando, tú puedes soportarla, porque si no, Dios no lo hubiera permitido en tu vida. Entonces, no importan las situaciones o las dificultades, cuando Dios te da esa palabra, tú sabes y confías que Él está contigo, que en medio de la tormenta más grande, es donde tú aprendes a descansar en Él. Una cosa son las circunstancias y otra son mis emociones. Y yo tengo que escoger cómo me voy a sentir, cómo voy a reaccionar a la dificultad. Y yo voy a escoger posicionarme en la columna A que vimos o en la columna B. Recuerda que todos vamos a pasar por problemas y eso no me va a hacer una persona de menor fe. Todos vamos a pasar por esos problemas. Pero, sin embargo, yo decido que las tribulaciones no me van a pasar, no me van a angustiar, porque estoy confiando en Dios. El estar desesperado es una condición del corazón. Y para tener una vida inamovible, tenemos que separar nuestras circunstancias, lo que estoy viviendo, mi estado emocional y mi estado espiritual. Necesitamos confiar en Dios. También los problemas no son los que provocan nuestras emociones, sino la manera en cómo nosotros vivimos, la manera en que nosotros decidimos y en lo que pensamos es lo que va a provocar que mis emociones se muevan hacia el lado incorrecto, ¿no? La pregunta es, ¿podrás decidir el día de hoy estar en el lado correcto? ¿Podrás decidir tú y tu familia creerle a Dios y no permitir que estas circunstancias que estás viviendo en este momento no afecten tu interior, no te roben esa paz, sino que tú puedas seguir confiando en Dios? En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tienes que escoger el día de hoy creerle a Dios en medio de cualquier circunstancia. El día de hoy quiero dejarlos con esta reflexión. ¿Sabes? Hay veces que todo va bien en nuestra vida y buscamos a Dios y le amamos y estamos felices, pero también van a venir días malos, van a venir días de tribulación, de problemas. No sé, en este momento, ¿qué situación estás pasando? A lo mejor hay problemas económicos en tu casa, en tu familia. A lo mejor hay problemas familiares, a lo mejor hay separación. A lo mejor hay enfermedad. A lo mejor has perdido a un ser querido y estás pasando por problemas difíciles. Pero déjame decirte que Dios está contigo. Dios quiere que descanses en Él, que confíes en Él. Él tiene muchas promesas a través de su palabra que son para ti, para tu familia. Tienes que creerle, tienes que tomarlas y tienes que decidir que vas a vivir confiando en Él. A lo mejor a veces no entendemos el por qué pasan estas situaciones, pero si tú crees que Él tiene el control y que Él está buscando lo mejor para tu vida y aprendes a descansar en Él, vas a aprender, vas a descansar, vas a crecer. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque sé que tú has hablado a nuestros corazones. Gracias, Padre, por cada familia que está escuchando este mensaje, por cada persona, Señor, en sus hogares. Tú sabes, Señor, en este momento qué situación están viviendo. Tú sabes, Padre, si en este momento estaban desesperados, estaban angustiados. Padre, yo te pido que tú fortalezcas, Señor. Aumenta su fe, Señor. Que ellos sientan tu abrazo, que sientan a tu Espíritu Santo con ellos, Padre. Tú nunca nos has dejado y a pesar de los problemas, Padre, sabemos que tú estás con nosotros. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo llegue al hogar de cada uno de ellos, a sus vidas, Padre, que los abrace en este momento, Señor. Si así lo necesitan, Padre, que tú les des fuerza como el búfalo, que tú los levantes, Señor, y que ellos puedan confiar, Padre, y puedan decir que hasta este momento tú nos has ayudado. Ellos puedan confiar, Padre, que tú quieres lo mejor para cada uno de ellos. Bendícelos en este momento a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, ha sido un placer poder compartirles esta palabra. Dios habló a mi vida a través de esta palabra y sé que también ha sido de bendición para ti, para tu familia. Compártela con alguien más. Y también te invito, si ya te has perdido los altares familiares anteriores, retómenlos, no los dejen. Dios está hablando cada semana a las familias. Dios quiere traer palabra fresca a sus hogares, quiere encender ese fuego en sus casas. Entonces, no se pierdan estos tiempos de altar familiar, pero no lo veas solo, trae a tu familia y juntos aprendan más sobre la palabra de Dios. Dios les bendice.